Bueno, comenzamos con la clase de hoy. La idea de la clase de hoy era resolver algunos ejercicios de algunos parciales del año pasado y del año anterior, que más o menos los elegí, no sé, que me parecieron un poco representativos del tipo de ejercicios que suelen aparecer. Yo siempre les recomiendo que para estudiar miren un poco la estructura, o sea, la estructura en general más o menos está bastante incambiada hace unos años. En general, el parcial arranca con unos ejercicios que tienen que ver con toda la parte de representación interna de datos y sistema de numeración, que más o menos son, depende del año, entre unos 10 y unos, no sé, 14 puntos, anda por ahí. Después típicamente hay un ejercicio que tiene que ver con recursión y pasaje de parámetros, que es algo que vimos bastante en iteración y en recursión también lo vimos. Eso en general también son entre unos 4, 5, 6 puntos más o menos. Y después el resto de parcial es de programación, ¿no? Que eso deja unos 40 y algo de puntos de programación. El gran tema que vemos en esta segunda mitad del curso es recursión, así que obviamente la mayoría de los puntos son de recursión, si bien aparecen cosas de iteración, ¿tá? De iteración, recuerden los conceptos más importantes, las mismas cosas que vimos antes, o sea, si bien en esta segunda mitad, en el práctico han hecho ejercicios de iteración, pero siempre las mismas ideas, o sea, qué estructura tengo que usar, si es un for, si es un while, cuándo tengo que cortar la iteración, las mismas cosas que vimos en el primer parcial, ¿no? Bueno, y lo otro que se suma con respecto a temas que vimos en el primer parcial son el tema de polinomios y el tema de matrices dispersas, que son como dos estructuras medias particulares con las cuales se puede trabajar. Y si revisan los parciales es típico que aparezcan, ¿tá? Sobre todo más matrices dispersas que polinomios. Si no aparecen los parciales terminan apareciendo los exámenes y eso, así que es bueno que entiendan cómo funcionan esas estructuras. Bueno, pasando a ejercicios, vamos a empezar con uno de estos de pasaje de parámetros. Tenemos esta función que está implementada ahí. Y lo que nos decía la letra, bueno, se tiene el siguiente código que se ejecuta, que es lista es igual 1, 2, 3, 4 y z es func de lista. Y lo que pedía el ejercicio es decir, qué valor queda almacenado en z, en n y en lista, ¿tá? Como resultado de hacer esas invocaciones. ¿Tá? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que veníamos haciendo. Tengo este entorno que es el programa principal o el entorno interactivo, como le quiera llamar. Voy a tener una variable lista que toma los valores 1, 2, 3, 4. Y voy a tener una variable z, cuyo resultado me va a quedar determinado por la invocación a función, ¿tá? Función, func, recibe un único parámetro que se llama lista y que en la primera llamada va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Ah? Lo que hace esta función es pide el largo, que va a ser 4, pregunta si n es 0, si no es 0 lo que hace es mira el primer elemento de la lista y se fija si es par o es impar. En este caso el primer elemento de la lista es un 1, así que vamos a estar acá. Y lo que va a hacer es intentar construir lista 2. Construir lista 2 con la llamada func seguida de
ese elemento. Ahora, para yo poder calcular lo que me va a dar esto, necesito calcular func primero. Así que tengo otra llamada a func, que el parámetro que se le pasa es la lista que estaba acá desde el segundo elemento. O sea que lista acá vale 2, 3, 4. ¿Ah? Y se vuelve a llamar a la función lista. ¿Me siguen todos hasta acá? Lo mismo que veníamos haciendo, lo único raro no, digamos, hemos hecho casos, es que involucra una lista. ¿Va? N no es 0, porque es 3. El primer elemento es 2, así que es par. Así que ahora vamos a hacer esto que está acá. Y para eso también tengo que llamar a la propia función. O sea, para cargar lista 2, voy a tener que volver a llamar a la función. ¿Con qué parámetros? Con lista desde el segundo elemento, o sea que 3,4. Lo primero que hago es obtener el largo, que es n, que es 2, y como no es 0, lo que voy a hacer es mirar el primer elemento. ¿Ah? El primer elemento es impar, entonces otra vez. Fíjense que siempre lo que va a pasar es que hasta que no sea vacía voy a estar abriendo por acá, por alguna de las ramas, y siempre lo estoy achicando en un elemento. ¿Ah? Podría no seguir todo el análisis y lo único que tengo, cuando vuelva voy a tener que saber bien en qué caso fue cada uno, pero podría escribir func es lista de 4, n es 1 y lista 2 va a involucrar una llamada más a func con una lista vacía y n 0. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Ah? Se va a ir abriendo por esas ramas porque no puede saltar hacia ningún otro lado. Cuando n es 0, lista 2, aquí le pongo la tapa, lista 2 es la lista que contiene un 0, ¿tá? No es lo mismo que la lista vacía, ojo con eso. Esto deja de existir y se devuelve la lista con un 0. La llamada acá, fíjense que el primer elemento era un par, entonces estaba acá. Yo estaba componiendo esto como lista de 1 es 4, o sea que tengo un 4, seguido de lo que me devuelve la función. La función me devolvió este conjunto que solo tiene un 0, entonces es 4,0. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Y después lo que se hace es, en lista se asigna, acá se asigna, lo voy a tachar, lista desde el segundo elemento, o sea, el vacío, seguido de lista 1, que es el primer elemento, o sea que en este caso es lo mismo. Fíjense que lo que devuelve esta función es lista 2, o sea que lo único que se ve para afuera es este 4 seguido de un 0. El resto se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Entramos acá por el caso impar. El caso impar es este, así que a lo que me devolvió la recursión le tengo que poner al final el primer elemento. O sea que esto es 4,0,3. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Fíjense una cosa, que yo en este lo hice porque es lo que me dice el código ahí. Pero, ¿qué pasa con esa asignación de lista igual algo? ¿Tiene algún efecto en el programa que estamos haciendo?
¿Tiene efecto? No tiene efecto. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una asignación en un parámetro que no es el parámetro de salida de la función. Yo ya cargué lo que quiero devolver en lista 2. Entonces ese lista, por más que yo puedo hacer acá la ejecución y decir, lista va a cambiar por este valor. Pero cuando yo diga, esto no existe más, lo único que va a salir para afuera es 4, 0, 3. Entonces, uno tiene varios niveles para hacerlo. Uno lo puede hacer en el método topadora, que es con el que arranqué, que es, hago todos los pasajes, hago todas las asignaciones, hago todo y llego al resultado. Va a estar bien, y si entregan el razonamiento, va a estar bien, no va a haber problema. Puede uno tener este otro nivel de sutileza de darse cuenta de que esa asignación no tiene sentido, o sea, de que no tiene efecto en el programa, y dejar de hacerla, que es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, yo llamé acá con el primero par. El primero par entonces estaba acá, entonces el elemento de la lista va al principio y el resultado va después. O sea que esto me devuelve 2, 4, 0, 3. Otra vez, lista igual eso, no tiene ningún efecto porque eso no se devuelve hacia afuera. O sea que devuelvo para afuera el valor que me interesa, que es el 2, 4, 0, 3. Acá el primer elemento era impar, o sea que estaba acá, va el resultado primero y después el elemento, o sea que es 2, 4, 0, 3, 1. Otra vez lista, no va a tener efecto, entonces ya ni hago la asignación. Esto dejó de existir y acá cargué 2, 4, 0, 3, 1. Voy a revisar por las dudas que no lo haya hecho apurado y coso, no, está bien. Entonces me preguntan cuánto valen las variables. Lista, fíjense que todas las asignaciones sobre lista no tienen ningún efecto sobre esto, entonces vale 1, 2, 3, 4. Z va a valer 2, 4, 0, 3, 1 y n queda indeterminado, porque yo no tengo ninguna variable en el entorno principal que se llame n, y todas las que pasaron acá fueron locales a la función. ¿Se dan cuenta de eso? Como les dije, esto tiene varios niveles de cuánto uno domina el tema de pasaje de parámetros y de recursión. Cuando uno lo empieza a dominar más, uno podría haber mirado acá y decir, yo estoy cargando algo en lista. Acá, ¿se va a volver a cargar algo en lista? No, no se puede cargar nada en lista. Porque las funciones encapsulan sus propias variables. O sea que lista, por más que yo acá haga cualquier cosa, no me puede modificar el valor. Entonces yo ya sabía que lista me tenía que dar 1, 2, 3, 4. Incluso mirando acá, yo ya sé que n está indeterminado. Ni siquiera tengo que ponerme a ejecutar la función. Yo miro esto y digo, ¿dónde está n? No está. Las funciones no pueden definir variables en el entorno. Entonces n no puede quedar con un valor definido. Y lo único que tendría que calcular es z. Como les digo, están los tres niveles. Si tampoco por apurarse y por querer hacerlo así diciendo, esto lo veo acá, si les queda más tranquilidad hacer todos los pasos y hacer todas las cuentas, lo hacen, no hay ningún problema. En general en estos ejercicios es una buena idea que o dejen las ventanitas o parte del razonamiento que hagan, lo dejen, porque a veces pasa que se equivocan en una cuenta, una suma, algo de eso, y si nos damos cuenta de cuál es el error, sí. Digamos, si no es un error de pasaje de parámetros, eso no se les penaliza, digamos. ¿Se entendió esto? Estos son parecidos a los que hacíamos antes, son más complejos ahora porque la recursión me mete esto de tener varios entornos que se llaman igual, con los mismos parámetros, cada uno con distintos valores. Bien. Voy a hacer
algunos ejercicios más de la parte de programación. Acá hay uno, el ejercicio 3, para que vieran un poco cómo aparece de vuelta el tema de iteración. Dice, considere tres matrices T, P y B. O sea, tengo tres matrices T, P y B que son del mismo tamaño. En la posición IJ contiene el dato de temperatura, presión y volumen, respectivamente, de una misma muestra gaseosa. El número de moles N se calcula como P por B dividido R sobre T, siendo R la constante de gases ideales, bla, bla, bla. Implementar en octave la función iterativa máximo N, que dado las tres matrices T, P y B, devuelva la muestra IJ, o sea, el par IJ, ¿tá? Que maximiza N. ¿Tá? Y como nota se decía que se puede asumir que existe al menos una muestra. ¿Tá? Es decir, que las matrices no van a ser vacías. ¿Tá? Entonces, yo qué sé, le podemos llamar max J. La función se llamaba máximo. ¿Tá? Pedía resolver de forma iterativa. ¿Ah? Entonces, básicamente lo que yo quiero hacer es calcular el máximo, ¿tá? O sea, calcular ese número, que lo voy a calcular como P por B sobre R por T, para todas las posiciones de las matrices. ¿Qué es lo que voy a hacer para resolver este problema? Básicamente. O sea, lo que yo quiero calcular es, básicamente, P, IJ por B sub IJ dividido R por T por IJ. ¿Ah? Quiero saber dónde eso se hace máximo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una iteración. ¿Qué tengo que hacer? Vamos. Falta poco para el parcial. Tengo una matriz y quiero hacer el máximo. ¿Qué tengo que hacer? Un doble for. En las dos dimensiones de la matriz. Yo necesito recorrer todas las celdas. Lo único que no voy a consultar el valor ahí, sino que voy a tener que hacer esta cuenta para ver qué me da. ¿Ah? ¿Por qué le decimos el dato de que no es vacía? ¿Qué problema tengo si pudieran ser vacías? Que yo tengo que forzar de alguna forma la inicialización. ¿Se acuerdan aquello de que no, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El doble for y voy a preguntar, si el valor que calculé ahora es más grande que el máximo que tengo hasta el momento, actualizo. Ahora, el problema que me genera eso es que si las matrices pudieran ser vacías, bueno, tendría que considerarlo como un caso aparte. ¿Tá? Al darme el dato de que las matrices no van a ser vacías, yo ya sé que puedo forzar la inicialización. ¿Tá? ¿Se entiende eso? O sea, yo voy a poder agarrar y decir, bueno, asumo que el máximo se da en la primera posición. Queda un poco tedioso de escribir las cosas porque tiene las tres matrices, pero calculo el asumo que el máximo está en la primera posición. Acá incluso como esto se podía poner o no poner, como no me está pidiendo devolver cuál es el valor máximo y R es una constante,
puedo no ponerla porque en todas las posiciones, si no divido entre R, lo mismo, el máximo va a ser el mismo, ¿tá? ¿Se entiende, no? O sea, si yo estoy calculando un máximo y todos los valores están multiplicados por 2, si yo no multiplico por 2, el máximo va a estar en el mismo lado exactamente. Y como lo único que me pide es encontrar el IJ, ¿tá? O sea, se podría poner acá por R, ¿tá? Y calcularlo cada vez. Digo, el máximo originalmente está ahí y después lo que tengo que hacer es el doble for, o sea, pedir las dimensiones de la matriz de una cualquiera, pues son todas iguales, ¿tá? Y lo que hago es for i desde 1 hasta m, for j desde 1 hasta n, calculo el valor actual, como P de IJ por B de IJ dividido P de IJ. Y lo que tengo que ver es si el valor que acabo de calcular es más grande que el máximo. Si el valor que acabo de calcular es más grande que el máximo, lo que tengo que hacer es, como la comparación la estoy haciendo en máximo y en máximo llevo el valor hasta el momento, decir que el máximo es actual y que voy a seguir acá porque no se va a leer nada ahí. Lo que tengo que decir es que el nuevo máximo es el valor actual y que max de i es i y max de j es j. Y tengo que poner el end del for, el end del if, el end del for y el end del segundo for. O sea, acá estamos calculando el máximo, igual que hicimos para la primera mitad del curso. Lo único que tiene esta complicación de que en realidad es en una matriz y que bueno, que por cómo estoy haciendo las cuentas tengo que usar la información de 3 matrices, pero es el mismo problema con una vuelta para que no sea igual a lo que veníamos resolviendo, ¿tá? ¿Se entendió eso? ¿Ah? Vamos a hacer alguno de recursión. Esto que estoy haciendo por ahora son todos del parcial del año pasado. Después voy a hacer alguno del parcial del 2022. Este ejercicio decía, bueno, como les decía, el primero que hicimos eran 5 puntos, este eran 10, más o menos las partes de programación en este parcial, eso valen entre 8 y 12, dependiendo de la dificultad, de la complementariedad de temas y ese tipo de cosas. Bueno, el problema 4, que era de 10 puntos, dice, implementar en Octave la función recursiva suma pares impares. Suma pares impares. Que dado un vector B, retorna dos valores, suma I y suma P, o sea, dado B, me va a devolver suma I y suma P, donde suma I es la suma de los valores de B que se encuentran en posiciones impares y suma P es la suma de los valores de B que se encuentran en posiciones pares. ¿Ah? O sea, yo tengo un vector recursivamente, ¿no? Tengo un vector que tiene elementos, yo qué sé, y lo que voy a querer como resultado
es que la función me devuelva dos valores, uno suma i que me devuelva la suma de las posiciones impares y otro suma p que me devuelva la suma de las posiciones pares. ¿Ah? Entonces, vamos a poner el cabezal. Bien. ¿Ideas? ¿Caso base? ¿O qué estrategia vamos a usar para hacer esto? Nosotros lo hicimos pensando en otra estrategia y esa la encontraron los estudiantes en el parcial. Una forma es cortar desde el final e ir procesando de a uno. Si uno va, que es lo que planteaba el compañero, si uno va cortando desde el final y el último, acuérdense aquello de que en algunos ejercicios nos sirve elegir de qué lado miro los elementos. Si yo miro desde el final, el elemento está en la posición correcta, o sea, su número de posición es la que efectivamente ocupa en el vector. Entonces, si yo miro esa posición y me fijo si es par o impar, yo sé a cuál tengo que sumarlo. ¿Se entendió lo que planteaba el compañero? Bueno, voy a ir desarmando el vector hasta que el vector sea vacío, y cuando el vector sea vacío, lo que va a tener que es inicializar suma i, suma p en 0. ¿Está claro? Vamos a hacer esa solución primero y después discutimos la otra. Entonces, tengo LB es el largo del vector. No lo voy a escribir exactamente como está en la solución, pero es lo mismo, es equivalente a lo que está en la solución publicada del parcial. Si el largo del vector es 0, suma i es 0. Está un poquito distinta la solución acá como está publicada, pero es exactamente la misma idea. Si el largo del vector no es 0, lo que voy a hacer es llamar a la función recursivamente con un elemento menos. Eso me va a devolver el suma i y el suma p con todos los elementos anteriores a mí del vector. ¿Ah? O sea, yo voy a decir, llamo recursivamente. Acuérdense que yo quería procesar de a un elemento, el último. Ahora, si yo no tengo el resultado de la recursión, yo no sé a dónde sumar eso. Entonces, en este caso, yo tengo que primero llamar y después proceso este valor. ¿Ah? Hay en algunos ejercicios que tengo que hacer eso, hay en otros en los que tengo que hacer al revés. Si estoy haciendo un buscar, yo primero proceso el elemento, porque si es este el que estoy buscando, no tengo que abrir la recursión. ¿Ah? Piensen eso cuando encaren la resolución de un ejercicio, ¿tá? Porque eso se considera un error. O sea, si estoy haciendo una búsqueda, yo vengo abriendo la recursión y estoy parado en el que tiene el elemento. Si yo primero hago la llamada recursiva y después pregunto if soy el elemento, lo que va a pasar es que voy a llamar, y aunque yo ya hubiera llegado a lo que estaba buscando, voy a seguir haciendo llamadas recursivas. Eso es equivalente en una iteración a no cortar la iteración cuando encuentro un elemento. ¿Tá? Ahora, en este caso,
yo tengo el elemento y digo, tengo que sumarlo. Ah, en función del largo yo sé si es par o es impar, pero ¿en dónde lo sumo? No sé dónde lo sumo porque no tengo nada. Ah, primero llamo recursivamente, obtengo la suma impar y la suma par parciales sin contar este elemento y agrego este elemento donde corresponde. Entonces, suma I, suma P es, bueno, suma pares impares de B desde 1 hasta LB menos 1, o sea, saco el último elemento y acá lo que tengo que ver es fijarme si ese último elemento es par o impar. Lo voy a escribir acá abajo, pues si no, ahí no se va a leer y me queda muy incómodo escribir. Si mod de B de LB, 2 es 0. ¿Tá? Sí. No, perdón. De LB. O sea, lo que tengo que saber es la posición que ocupa, no el valor del elemento. Entonces, si el elemento ocupa una posición par, lo tengo que sumar en suma par. O sea, suma par es el suma par que me devolvió este, sumado este valor. O sea, más B en LB. Si no, lo que tengo que modificar es suma impar. Sin punto y coma. Y acá va otro evento. ¿Se entendió la idea de esta solución? O sea, primero llamo recursivamente, obtuve las sumas impares y pares, y lo que hago en este paso es decido, como yo sé si ocupa una posición par o impar, veo en cuál de los dos impacto este valor. Lo voy a poner acá en rojo, para que tengan ojo con esto, porque esto siempre lo comento en la clase, capaz que a ustedes no les pasa cuando resuelven los ejercicios, pero es algo que siempre genera dudas, y ya que queda el video y todo eso, hay muchos estudiantes que se ven tentados a poner, bueno, suma I es suma I, o suma P es suma P. Pues dicen, pero le asigno en una y en la otra no hago nada. Acuérdense lo que pasa acá, yo tengo el entorno. Cuando hice esto se cargaron las dos variables. Yo solo necesito modificar una, porque o ocupa la posición par o ocupa la impar. Después la función devuelve los dos. Que yo no lo modifique acá o no le haga nada, no va a hacer nada. ¿Se entiende? Si yo hago esto acá, lo que transmito en ese código es que no entiendo cómo funcionan las variables. Que yo creo que si no le asigno algo a suma I acá, se pierde ese valor. O que si yo no asigno esto acá, se pierde el valor de suma P. Entonces esto se penaliza bastante. O sea, esto no se precisa. Ya quedó cargado con suma. Acá ya quedó cargado con suma I con lo que me llamaron. Cuando va a venir acá no le hice nada a suma I, va a venir acá y va a devolver lo que estaba para afuera. Ya está, es el resultado. ¿Se entiende eso? Ojo con esto. Bueno, decía que nosotros originalmente lo habíamos pensado con otra estrategia. Esta está bien y o sea, es equivalente a la solución que habíamos pensado nosotros. La solución nuestra involucraba procesar dos posiciones a la vez. Voy a escribir el código acá, o sea, no pongo el cabezal de vuelta, pero
O sea, para yo asegurarme que uno va en una posición impar y el otro va en una posición par, si yo recorto A2, eso lo logro. ¿Ah? Entonces, yo agarro el vector y si el largo es mayor o igual que 2, yo puedo ir procesando A2, o sea, voy cortando y proceso A2, proceso A2, proceso A2, y lo que me va a pasar al final es que o voy a llegar a un vector que tiene 0 elementos, porque el largo era par, o voy a llegar a un vector que tiene un elemento y tengo que tener eso como un caso base también considerado. ¿No? Entonces, la solución nuestra tenía esos casos base. O sea, si el largo es 0, lo que tengo que hacer es devolver suma i 0 y suma p igual 0. Si el largo es 1, suma impar es b de 1 y suma par es 0. Y si estoy en el else, o sea que el vector tiene por lo menos 2 elementos, otra vez lo primero que hago es llamar, pero en este caso voy a llamar con 2 elementos menos. O sea, es suma pares impares de b de 3 a lb. Por ejemplo, en el laboratorio también, en el laboratorio que hicieron, había una función que se podía resolver procesando a 2 elementos, viendo si los, ¿no? Si los que tenías juntos eran iguales o eran distintos, y en función de eso te quedaba que empezaba un símbolo o eso, ¿no? Mirando los símbolos. O bueno, hay gente que creo que lo logró hacer con la recursión por el otro lado. ¿No? ¿Se entiende esta solución? ¿Ah? Las dos funcionan, las dos básicamente, o sea, en los fines del curso son exactamente equivalentes, ninguna tiene una ventaja por sobre la otra. Una procesa de adelante y la otra procesa desde el final. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Vamos a hacer uno más del parcial este. No los estoy haciendo todos, estoy haciendo algunos. Voy a hacer el 6. Que, bueno, ya en el parcial pasado vieron que había un ejercicio que tenía puntos de contacto con el laboratorio. En este caso también era un ejercicio que tenía puntos de contacto con el laboratorio, que decía implementar en Octave la función recursiva restar valor. No me acuerdo, creo que había que hacer algo como el parecido al Buscaminas, era el laboratorio, no me acuerdo mal. Y esta función restar valor recibía una matriz M que tenía números enteros mayores o iguales que 0, voy a poner M igual que 0, ¿sabes? En realidad son los elementos de la matriz, son enteros y mayores o iguales que 0. La matriz casilla, haciendo una segunda matriz que se llama casilla,
que tiene dos columnas y representa una lista de casillas, o sea, una lista de posiciones sobre la matriz. ¿Ah? Y un número, valor, ¿ah? Es un entero mayor o igual a 0. ¿Ah? Lo que queremos es devolver la matriz que resulta de restar el valor de las posiciones indicadas en la lista de casillas de la matriz M. ¿Tá? O sea, me van a dar una lista de casillas y un valor, y lo que yo quiero es restarle a todas las posiciones que están acá ese valor. ¿Ah? La matriz resultante también debe contener números enteros mayores o iguales a 0. Es decir, que en aquellas casillas que resulten negativas, tengo que poner un 0 en su lugar. ¿Ah? O sea, si me dicen resta 3 y el valor que había es un 1, tengo que poner un 0. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, en este ejercicio, vamos a escribir primero el cabezal. Sería function. M2, le pusimos a la salida acá en la solución. Restar valor. Y va a recibir tres parámetros. Casillas, el M, el valor. Cuando viene un problema recursivo así que recibe muchos parámetros, lo primero que tiene que preguntarse, el valor es un número, sería medio raro, pero lo primero que uno tendría que preguntarse entre casillas y M es en cuál voy a hacer la recursión. ¿En cuál de los dos se les ocurre que voy a hacer la recursión? Yo tengo una matriz con números y tengo, o sea, es una matriz, pero lo podemos ver como una lista de posiciones donde yo tengo que restar en esa matriz el valor. ¿Cuál de esas cosas yo puedo achicar estructuralmente? Le puedo ir sacando cosas y que sé que cuando lo procesé ya está, terminé. ¿La matriz o la lista? ¿Cuál de esos dos puedo ir achicando? Si yo corto acá la matriz, ¿no? ¿Cómo la cortaría? No sé, saco una fila. Algo, o una columna, perdón. ¿Algo me garantiza que acá no se haga referencia a esa columna? Yo tengo que procesar las casillas, porque las casillas, imagínense como que ese coso es un mapa. Lo que estoy haciendo es agarrando y diciendo, bueno, a ver, me dicen una lista de celdas para restar, agarro la primera celda que me dicen, pum, voy, impacto. Agarro la segunda, impacto, así hasta que se me acaba la lista. ¿Ah? Entonces la recursión la voy a hacer en casillas, no en M. ¿Ah? Si no me acuerdo mal, ese año el laboratorio era como una especie de buscaminas en el que es eso, también te daban posiciones y vos tenías que ver si en esa posición podías hacer algo o no lo podías hacer, o más o menos. ¿Ah? Entonces, lo primero que voy a precisar es el size de la matriz. ¿Ah? Y bueno, esto como les dije, la lista de casillas, o sea, acá hay un tema que, bueno, empezaron a ver ese tema con Ernesto y algo se ve en el práctico 11, que es poder guardar la información de otra forma, ¿no? Usar esto de los struct y los larray para poder guardar mejor la información. Acá hay un problema que tenemos, que es que en realidad yo te quiero pasar posiciones XY y como eso no lo puedo hacer en una lista, porque ¿no? En listas comunes no puedo hacer eso, tengo que hacerme una columna, ¿tá? de dos dimensiones, ¿no? Les dije acá en la letra que les dije que la matriz casillas es de dos columnas,
que representa una lista de casillas. O sea, para poder representar los X e Y está hecho así, como si fuera una matriz de, yo qué sé, J filas y 2 columnas, ¿no? Entonces, lo que necesito en realidad es la cantidad de elementos que tiene eso, que me lo da la primera dimensión de casillas. Entonces, acá le pido solamente la primera dimensión de casillas. Ahí podría haber puesto dos variables, podría haber puesto A, B y pedir size de casillas y solo usar A. ¿Tá? Se puede hacer eso mismo, se puede hacer, digamos. ¿Tá? Lo escribo así para que quede más claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Tá? Después había acá un montón de condiciones que tienen que ver con cosas estructurales, o sea, si la cantidad de filas es cero de la matriz, o sea, si la matriz no tiene elementos, o si el largo es cero, o sea, si me quedé sin elementos, si me quedé sin casillas, ¿ah? Para procesar, o si el valor que me pedían restar originalmente era cero. En la letra decía explícitamente que este valor podía ser mayor o igual a cero. O sea que si es cero tampoco tengo que hacer nada, no tiene sentido procesar todas las casillas para no hacer ninguna cuenta. Tengo que devolver la misma matriz que recibí. ¿Tá? Acá voy a llegar porque voy consumiendo los elementos de casillas. Como yo no voy a hacer nada estructural, porque la matriz que me pasaron es vacía. Y porque el valor original que me pasaron es vacía. O sea, estos son dos condiciones de borde, digamos, y esta es la condición recursiva, el caso recursivo. ¿Tá? ¿Se entendió eso? ¿Ah? O sea, hay algunos detalles acá que están un poco atados al laboratorio, que el laboratorio era medio parecido, que por ahí les llaman la atención, que dicen esto, ay, ¿por qué chequean que la matriz esta no sea vacía? Bueno, ¿por qué chequean que la matriz esta pueda ser vacía? Bueno, porque en el laboratorio la matriz esa podía ser vacía. No. Digo, esto podría no estar en un ejercicio normal. Lo de que el valor sea cero, sí, eso deberían darse cuenta, porque si no, uno está haciendo toda la recursión para no hacer nada. ¿Ah? Entonces, si no estoy en ese caso, estoy en un caso recursivo, lo que hago es llamo a la misma función sacándole la primera casilla, o sea, la que voy a procesar en este paso. Fíjense que cuando tengo que devolver algo así, en la que tengo que devolver resultados, es bastante común esto, ¿no? Lo vimos en el otro problema, aparece de vuelta acá, llamo a la recursión para que haga las cuentas que tiene que hacer la recursión y después agrego mi resultado, porque yo necesito poder agregarlo sobre algo. Acá puse, me falta restar valor 1, 2, este está mal, es acá, coma m, valor. O sea, yo llamo recursivamente, saco la primera casilla, saco esta que voy a procesar y le digo, bueno, restame valor para el resto de las casillas en la matriz. Devolveme ese resultado. Y ahora yo voy a restar lo que corresponde a la primera casilla. ¿Ah? Acá, para que quede más fácil de escribir, se asigna en i. ¿Ah? Esto no hay por qué hacerlo tampoco.
pero queda más cómodo de verlo así. O sea, se puede operar directamente con casillas 1.1 y con casillas 1.2. En la solución que publicamos lo asignamos en IJ para que quede claro que estoy hablando de las posiciones sobre la matriz. Después de que obtuve IJ, también acá había unos chequeos que esto tenía que ver también con la letra del laboratorio, que es que podía pasar que la posición que me dieran estuviera fuera del mapa. Entonces, lo primero que se hace en la solución es se chequea, o sea, para poder hacer la actualización lo que se chequea es que la celda esté adentro del mapa, o sea, que el I sea mayor o igual que 1 y que el I sea menor o igual que las filas. Lo mismo tengo que hacer con el J para las columnas. ¿Tá? Esto seguramente si miran la solución o capaz que lo dice la letra y yo no lo dije del todo. ¿Tá? Pero eso tiene que ver con... Si en los ejemplos había en el ejemplo había celdas que estaban fuera de la cosa. Por ahí cuando ustedes leen la letra, este control no lo consideran o no lo piensan, pero tiene que ver con eso, con que estaba emparentado con el laboratorio y en el ejemplo había una celda que no cumplía. Entonces, chequeo que el IJ que me dé, o sea, si el IJ caen afuera del mapa, ya está, M2 es el resultado, porque en esta celda que me dijeron que reste, no tengo que hacer nada porque está fuera del mapa. Si está dentro del mapa, lo que tengo que hacer es al valor que está en esa posición, restarle el valor que me dijeron. O sea, M2 de I, J, que es lo que me devolvió allá, le voy a restar valor. ¿Por qué no lo hago directamente? ¿Por qué no asigno directamente? Bueno, porque me puede dar un número negativo. Entonces, lo que tengo que ver es si ese valor es negativo. Si es negativo, o sea, si es mayor o igual que 0, lo pongo. Y si no, o sea, si nuevo es mayor que 0, M2 de IJ es nuevo. Y si no, M2 de IJ es 0. El end del if, el end del otro if y el end de allá. ¿Tá? Les marco ahí las cosas que les pueden llamar la atención, que digamos, si estuviéramos resolviendo esto en abstracto serían raros. Sería esto, o sea, que la matriz inicial no sea vacía. ¿Tá? Esta es la condición estructural de la recursión. Esta la tenemos que poner sí o sí. Esto se puede considerar una especie de optimización, digamos, que si no tengo que restar nada, no lo restes. ¿Tá? Esto igual deberían darse cuenta, que si yo tengo que restar algo y ese valor puede ser 0, no tiene sentido restar 0. ¿Tá? Esto, como les digo, está más vinculado al laboratorio, no es tan coso. Y esto también. Esto, en un problema medio, en general las casillas que te van a dar van a estar adentro del mapa. ¿Tá? Esto tenía que ver también con lo del laboratorio. Les marco esas cosas porque puede ser que les llamen la atención de la solución y digan, ¿para qué hacen estos chequeos? Son como un poco extraños. ¿Tá? Pero el resto sí es lo estándar que solemos hacer. ¿Se entendió eso? Bueno, voy a hacer alguno del 2022 que había visto
por lo menos este. Quería hacer este que es, quería hacer dos de este del parcial del 2022, también recursivos, que tienen alguna particularidad o algo que me pareció interesante. El problema 3, este es del parcial de 2022, decía la letra, implementar en Octave la función recursiva max_bilat que dado un vector B devuelve el máximo de todas las sumas B de I más B de N menos I más 1. ¿Ah? Siendo N el tamaño del vector. Y el vector B por lo menos va a tener un elemento. ¿Ah? Entonces se ponía acá un ejemplo. 1, 5, 30, 4, menos 5, 6, 7. Básicamente lo que queremos hacer recursivamente es la suma entre este y este, este y este, este y este, y el del medio, si hay uno del medio, contarlo dos veces, ¿ah? Y ver cuál es el máximo de eso. ¿Ah? ¿Se entendió un poco cuál es la idea? ¿Ah? En este caso, esto da 8, esto da 11, esto da 25 y esto da 8, o sea que debería devolverme 25. ¿Ah? ¿Se entendió? Bueno, este es parecido al que resolvimos hoy, de que como yo voy a estar procesando A2 y todo eso, fíjense que acá ya me dicen que no voy a tener el caso de que ¿no? ¿Se acuerdan cómo hicimos el de las sumas pares e impares? Teníamos el caso de el vector vacío, el vector con un elemento y el vector con más de un elemento. ¿Ah? Acá como me dicen que originalmente el vector que yo voy a recibir nunca puede ser vacío, ¿ah? En principio no tiene sentido incluir el caso vacío como un caso relevante, porque nunca va a pasar eso. ¿Ah? Aparte, como yo voy a estar calculando las sumas entre los dos del extremo, si cuando yo tengo dos elementos achico el caso vacío, lo que me va a pasar es que no voy a saber qué devolver en el caso vacío. ¿Ah? Porque fíjense que el máximo me podría dar negativo. ¿Ah? No voy a tener ese valor, ¿tá? Salvo que devolviera menos infinito, pongámosle. ¿Tá? Si yo vengo partiendo y digo, me quedo con dos elementos, parto y voy al vacío, no sé qué devolver. ¿Ah? Lo único que podría ser medio razonable es menos infinito, pero está. Pero no necesito llegar a ese caso. ¿Ah? Entonces, va a pasar como el que resolvimos hoy, pero voy a tener como casos base cuando tenga un solo elemento, que es el caso particular este del medio, que lo voy a precisar procesar. Voy a tener como caso base cuando tenga dos elementos y voy a tener como caso general cuando tenga más de dos elementos. ¿Ah? Por eso lo traía un poco a colación este ejercicio, porque es un poco distinto, tengo que partir distinto, ¿está? Si bien uno se acostumbra que en general el caso vacío siempre está, el caso con un elemento siempre está, fíjense en función de la letra qué es lo que precisan, ¿está? No siempre va a ser exactamente igual. Entonces, le voy a escribir acá.
¿no? Lo primero que voy a hacer es obtener el largo. Si el largo es 1, quiere decir que voy a estar en el caso base este, o sea que lo que tengo que hacer es devolver el doble de b de 1, ¿tá? Acuérdense que dijimos que cuando es el elemento del medio lo contamos 2 veces, ¿tá? Esto también es por definición de la letra, podría ser que se devuelve ese valor, ¿tá? Mi segundo caso base va a ser cuando tengo 2 elementos, ¿no? Por eso les decía que este es un ejercicio que tenía esta particularidad, digamos. Cuando tengo 2 elementos, lo que tengo que hacer es sumarlos, porque hagamos esto mismo sin el elemento del medio. O sea, yo lo que voy a hacer es procesar estos dos y sacarlos del vector. Procesar estos dos y sacarlos del vector. Entonces, cuando yo quede en el caso base, fíjense que en este caso de recursión voy a estar comiendo las dos puntas. O sea que cuando me quede los 2 elementos, los tengo que sumar esos 2 elementos, ¿tá? Porque son 2 que se procesaban juntos. ¿Lo ven en ese dibujo? ¿Lo entienden? ¿Tá? O sea que en este caso lo que tengo que hacer es sumar los 2 elementos. O sea, b de 1 más b de 2. Estoy en el caso general. En el caso general, fíjense cómo lo pensé acá y cómo hice los dibujos. Lo que voy a hacer es sacar los 2 de la punta. Yo sé que por lo menos tengo, o sea, si no estoy en el caso de 1, no estoy en el caso de 2, por lo menos tengo 3. O sea que puedo sacar los 2 de las puntas y tiene sentido la llamada recursiva. Entonces, otra vez, lo primero que hago es la llamada recursiva. Sacando esos elementos, o sea, desde 2 hasta LB menos 1. ¿Está? O sea, saqué este y saqué este, llamo recursivamente con esto y le digo, devolver el máximo que vos viste. Ahora, ¿qué le falta a eso para hacer la solución al problema? Bueno, que yo haga la suma de los 2 extremos y me fije qué es más grande, si lo que me devolvió la recursión o lo que yo calculé en este paso. El valor que sea más grande es el máximo bilateral que pedíamos resolver. Entonces, acá se asigna en S, es B de 1 más B de LB, y lo que tiene acá al final pregunta si S es más grande que M, entonces M es S. Y acá tengo un end y acá tengo el otro end. ¿Se entendió este? ¿Ah? Este era un poco más raro, esto de dónde cortaba, dónde sacaba los elementos y eso. ¿Ah? Y voy a terminar con uno que mezcla alguna cosita de numeración con recursión. ¿Dónde tengo la letra? Acá. Era un ejercicio que pedía, que tenía 2 partes, y en una parte pedía, en la parte A pedía, escriba en octavo una función iterativa, suma 1 iterativo, que le sume 1 a cualquier binario no negativo representado con un vector B de ceros y unos. ¿Ah? Y el vector B por lo menos tiene un elemento. La parte B pedía escribir el equivalente recursivo a sumo 1 rec al de la parte A. ¿Ah? O sea, tengo una tira binaria y lo que quiero hacer es sumarle 1. ¿Ah? Entonces, sería sumo 1 recursivo
al vector B. ¿Está? Este es un ejercicio un poco distinto a los que solemos hacer. ¿Tá? O sea, yo sé que por lo menos tiene un elemento. ¿Tá? Pero lo vamos a pensar un poco distinto. Yo sé que por lo menos el vector que me van a pasar tiene un elemento. Entonces, fíjense lo que puede pasar con ese elemento. O sea, con ese vector. En la última posición de ese vector, ¿qué elementos puede haber? Es un vector binario, ¿qué elementos puede haber? Un 0 o un 1. Si hay un 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo el vector y termina en un 0. ¿Qué es sumarle 1? Cambiar ese 0 por un 1. ¿Va? Entonces, lo que voy a hacer es ver cuál es el largo del vector con el que estoy trabajando. Yo sé que tengo un elemento, o sea que no tengo que preguntar si el vector es vacío o no es vacío. Y lo que voy a hacer es preguntar si B de LB es 0. Y en ese caso lo que voy a hacer es modificarlo y asignarle un 1. Bien, ya procesé este caso. Ahora lo que me va a pasar es que tengo un 1. Y ahora sí me va a importar si tengo más elementos acá o no tengo más elementos acá. Si yo solo tuviera un 1, o sea, no tengo más elementos hacia la izquierda, ¿qué es lo que tengo que hacer para que sea la solución a mi problema? Si le sumo 1, ¿cuánto me da eso? Si a 1 le sumo 1 en binario, 10. O sea, si el largo del vector, o sea, si estoy acá, necesariamente el último elemento es un 1. Si el largo del vector es 1, el vector resultado es 1, 0. Si esto tiene por lo menos un elemento, si eso tiene por lo menos un elemento, puedo usar la propia función recursiva, porque fíjense lo que me pasa acá. Si yo digo, el vector es esto, ¿no? Esto seguido de 1. Yo ya sé que no estoy en el caso en el que esto es vacío, o sea que acá hay un elemento. Y estoy haciendo una función que lo que hace es, dado algo, sumarle 1. Si yo quería sumar 1 acá, fíjense lo que pasa. 1 más 1 es 0. ¿No? Y me llevo 1 que tengo que sumárselo a este pedacito del vector. ¿Lo ven eso? Entonces, yo lo que tengo que hacer es llamar a la función recursiva, pidiéndole que sume 1, que es este el que me llevo, y a lo que me dé como resultado, ¿qué tengo que hacerle? Para que sea la solución al problema. O sea, si yo llamo a la función recursiva, me va a dar esto que va acá. ¿Qué le falta para hacer la solución al problema? Ponerle el 0 al final. Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es, no sé, acá está hecho la misma variable. Ojo que no se confundan con eso, pero es sumo 1 recursivo. O sea, le recorto el último elemento, le digo sumale 1 a lo que te queda, y yo soy el que me encargo de hacer esa cuentita del final. ¿Qué es hacer esa cuentita del final? Agregarle el 0. ¿Se entendió este?
Este es un poco distinto a como lo solíamos pensar, digamos. Acá está pensado más desde la operatoria de cómo uno hace el proceso, no lo piensa tanto en, si yo tuviera un caso base, ¿cuál sería? ¿Tá? Por eso me pareció interesante hacer este ejercicio, porque no calza exactamente en cómo solemos pensar los ejercicios. O sea, hay que pensarlo más desde agarrar y decir, bueno, si yo opero con esto, si le voy a sumar 1, ¿qué me va a dar? Y en función de eso tomar las decisiones de cuándo llamar recursivamente y cuándo poner el valor directamente. ¿Ah? ¿Se entendió esto? ¿Ah? Bien, eso era lo que teníamos para hoy, ver estos ejercicios. El miércoles va a ser clase de consulta. Voy a venir 6:30 y hasta que haya estudiantes, después me voy. Y vamos a poner una clase de consulta seguro el miércoles siguiente. Pues el parcial es el viernes 29. Vamos a poner una el miércoles 27 en el horario de teórico también. O sea, también con la misma lógica, empieza a 6:30, mientras haya estudiantes hay clase de consulta, cuando no quede nadie nos vamos. Bien, bueno, con el teórico ya terminamos. Y nos vemos el miércoles con los que vengan, si no el otro miércoles o si no en el parcial.